Muy buenas tardes a todos. Soy Roberto Baigorri, del grupo de I+D+I de Fertinagro Biotech, en concreto del Departamento para el Desarrollo de la Sostenibilidad Agroalimentaria. Y hoy empezamos, como a partir de ahora los primeros martes de mes, una serie de webinars en el cual, de forma paralela al año agronómico, vamos a ir dando una serie de conceptos agronómicos para refrescar lo que ya sabemos o para incidir en lo que creemos que sabemos, para dar una serie de pinceladas sobre una serie de conceptos que nos van a ir sirviendo a lo largo de todo el año agronómico para ver cómo conseguimos que la nutrición de nuestros cultivos sea la más adecuada en cada momento y a lo largo del año para obtener un rendimiento correcto tanto en cantidad como en calidad de nuestros cultivos. Este primer webinar va a ir dedicado a la eficiencia en el abonado de fondo. Ese abonado que se echa al principio, ni siquiera está implantado muchas veces el cultivo y que al final pues nos va a servir de ayuda para que arranque el cultivo y que, bueno, una de las últimas modas que en ciertas zonas se está viendo es que se está obviando este abonado de fondo y vamos a incidir aquí el por qué no es una práctica correcta, de manera que vamos a observar qué penalizaciones nos puede causar en el cultivo, el no echar el abonado de fondo. Como digo, se está viendo muchas prácticas de echar una sola aplicación de abonado, que muchas veces, pues bueno, no es una práctica nutricionalmente muy aconsejable. Así como nosotros no comemos una vez al día y nos empachamos en esa comida para que nos dure todos los nutrientes durante el día, pues los cultivos también es mejor que se vayan alimentando correctamente a lo largo del ciclo. Y sin más preámbulos, pues ya nos metemos en materia, ¿no? Nos vamos a centrar un poquito en lo que es la fertilización del cereal, qué objetivo tiene y qué problemáticas se pueden observar, ¿no? Bueno, pues el objetivo fundamental de la fertilización no es otra que toda esa necesidad nutricional que tiene la planta a lo largo del ciclo, pues mantenerla correctamente. Cuando demanda la planta los nutrientes, pues que los tenga a su disposición, ¿no? Especialmente en los momentos que son más críticos, en los momentos en los que los puede necesitar en mayor cantidad, ¿no? Teniendo en cuenta además que quizás el principal factor que va un poco a afectar a la continuidad de nuestra explotación agrícola es el meteorológico, pero esto lógicamente es impredecible. El agricultor siempre está mirando al cielo a ver si llueve poco, llueve nada o llueve demasiado, nunca a gusto de todos, por supuesto, pero sobre este no podemos incidir, pero sí sobre la fertilización, que es este aporte de nutrientes. Aquí sí que podemos nosotros incidir. Bueno, pues la tendencia actual y sobre todo también debido a un poco a los factores climatológicos que estamos viviendo últimamente, es que como se retrasan las labores y la siembra, ante estos factores climatológicos adversos, porque parece que el verano se alarga un poco en el otoño y el otoño se alarga un poco en el invierno, pues es la eliminación del abonado de fondo. Esa es la tendencia actual en ciertas zonas. ¿Qué consecuencias a priori podemos tener o sufrir en un cultivo debido a este no abonado de fondo? Bueno, pues un deterioro en la calidad de la explotación, que se puede traducir en una reducción tanto del rendimiento de la cosecha como una reducción también en la calidad del grano. Y esto es importante porque en los cereales, bueno, pues lo que se paga muchas veces es la proteína en grano, es decir, va directamente relacionado con la calidad que tenemos en el grano más que con la cantidad en sí misma. Bueno, ¿qué representa al final ese abonado de fondo? Pues ese abonado de fondo puede representar hasta un 30 o un 40% de la producción final de nuestro cultivo de un cereal de invierno.
de un cereal de largo ciclo. Un 40% de la producción o una disminución en ese rango de porcentaje, en ese intervalo de la calidad de nuestro cereal. Ya que con ese abonado de fondo lo que tenemos que satisfacer son unas necesidades de ciertos nutrientes para cubrir esa demanda que tiene la planta en un periodo crítico, tanto de fósforo, de potasio, de nitrógeno, que se corresponde pues el enraizamiento, la formación del nudo de ahijamiento, a partir del cual se va a formar todos los hijos, luego toda la formación del trigo, del cereal, todo ese sistema radicular que en invierno se va a desarrollar de manera más importante que incluso la parte aérea. Bien, ese abonado de fondo tiene que satisfacer esas necesidades concretas. Bien, y esta es la absorción de nutrientes por estado fenológico y a lo largo de lo que es todo el ciclo, ¿no? Germinación, ascencia, ahijado, encañado, espigado, floración y finalmente maduración. Ahí vemos cómo las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio son ligeramente diferentes, pero sí que los tres elementos coinciden en que hay dos épocas en las que son necesarios. Uno al principio y otro ya a partir del encañado, cuando se va a dar el espigado y la floración. Bien, ¿qué supone ese primer estadio de germinación ascencia? Pues llega a suponer un 30 o un 40% de la fertilización, es decir, de la demanda nutricional que va a tener el cultivo de esos nutrientes de potasio, de fósforo, sobre todo para el enraizamiento, y del nitrógeno para el buen desarrollo de la planta y de la hija. Bien, ¿qué importancia tiene cada uno de estos nutrientes? Ya que cada uno de ellos pues, tiene una diferente relevancia en los diferentes metabolismos de la planta. Bueno, el nitrógeno, como sabemos, al final va a formar los ladrillos con los que están formados los cuerpos de los seres vivos, los entes de los seres vivos, ¿no? Pues las proteínas pues va a ser determinante en el crecimiento y el desarrollo de la planta en general. Es fundamental el principio del desarrollo del cultivo, incrementa la proteína en el grano, además es importante que esa proteína sea de calidad, veremos que hay otros elementos que contribuyen a ello. Tiene una estrecha relación y sinergia con el potasio, ya que aunque echemos dosis elevadas de nitrógeno, si no tenemos la suficiente dosis de potasio, no se va a tomar correctamente, no se va a asimilar correctamente y además hace al cultivo más sensible a enfermedades. El fósforo, por supuesto, mejora el desarrollo de raíces, fundamental durante la germinación y la ascencia, da vigor al cultivo y luego más adelante participará en la formación de la espiga y del grano e incrementa también la resistencia al frío. ¿Qué importancia tiene el potasio? Bueno, pues es esencial para el crecimiento de la planta. Es uno de los tres grandes, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Aunque el potasio no forma parte de ninguna estructura, no es tan estructural como puede ser el nitrógeno, que forma parte de las proteínas, o el fósforo, que forma parte de todo lo que son el material genético, fosfolípidos y toda esa serie de moléculas, ¿no? El potasio es un poco más genérico, ¿no? Pero es esencial, activa la fotosíntesis, regula sustancias de reserva, aumenta lo que hemos comentado antes, la productividad del nitrógeno más de un 50%, va a mejorar esa concentración de proteínas y lípidos en el grano, intensifica la actividad fotosintética y luego veremos que incluso interviene directamente en muchos metabolismos de autodefensa que tiene la planta. El azufre pues, es imprescindible para la absorción de nitrógeno, ya veremos más adelante cómo incide directamente en la absorción de nitrógeno. Sin azufre no hay absorción de nitrógeno, tiene un efecto positivo por lo tanto para la fotosíntesis, mejora el vigor de la planta y bueno, en general podemos decir que en los suelos de España no hay carencias en general de azufre, aunque sí que se puede observar
ciertas deficiencias localizadas en zonas concretas. Ahí hay ejemplo en suelos calizos, arenosos, limo-arenosos, sobre todo asociados a bajo contenido en materia orgánica. Bueno, pasamos al nitrógeno. Y vamos a ver cómo de importante es la carencia de nitrógeno, aunque visualmente nosotros no la apreciemos en lo que es la planta, ¿no? Vemos aquí el ejemplo con dos variedades diferentes de cereal y cómo el control y el control sin nitrógeno en negro y el control con nitrógeno en gris, pues no tiene diferencias en la clorofila. Es decir, nosotros lo vamos a ver, vamos a apreciar visualmente que no vemos diferencias, ¿no? entre esos dos tratamientos, ¿no? En cualquiera de las dos variedades. Es decir, con nitrógeno y sin nitrógeno, en los primeros estadios es difícil tener una percepción visual de que ahí nos falta algo, estamos ante un estado carencial de nitrógeno. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, la superóxido dismutasa, que es una enzima que nos previene de muchos estados oxidativos y de muchos estreses abióticos, pues vemos que efectivamente el control que no tiene nitrógeno pues tiene unos niveles inferiores que el tratamiento que sí tiene nitrógeno, ¿no? Es decir, aunque no lo percibamos, sí que se empiezan a ver metabolismos afectados por la carencia de nitrógeno, en este caso metabolismos de defensa, ¿no? Y de control de sustancias oxidantes. Bueno, también podemos observar cómo dentro del embrión todo lo que es el germen embrionario pues sufre la carencia del nitrógeno, se desarrolla mucho mejor cuando tenemos nitrógeno frente a la muestra, al control que no tiene nitrógeno. Mucho más visual es una raíz. En esta raíz podemos ver cómo el número de células de un mismo corte histológico pasa de 306 a 364 en una variedad, de 323 a 346 en otra variedad, pero no solo eso, sino que la superficie de la raíz también es mayor, es decir, las células son más grandes. No hay más número, sino que además de que hay más número, estas células son más grandes. Esto todo por efecto de nitrógeno y deficiencia de nitrógeno a la izquierda en los poquitos días de desarrollo, Vemos que las vacuolas donde se acumula el almidón y otra serie de nutrientes, pues también son mucho más grandes y están mucho más llenas en los tratamientos que han tenido nitrógeno desde el principio frente a los tratamientos que no han tenido nitrógeno. Y finalmente, si ya vamos a obtener unos rendimientos, pues tanto en longitud de raíz, en longitud de la hoja o incluso en el peso de estas plántulas, son plántulas de pocos días de desarrollo, vemos que la que tiene nitrógeno, pues frente a la que no tiene nitrógeno, frente al control, en ambas variedades, pues son más grandes. Son más grandes, 30,87 frente a 26,47 en la longitud de la raíz en una variedad, 29,88 frente a 25,84 en la otra variedad, exactamente lo mismo en lo que es la longitud de la hoja y en el peso de la plántula. Y no solo afecta al desarrollo de la propia planta, sino que acaba afectando incluso a la calidad de las proteínas, a la calidad del cultivo, ¿no? El porcentaje de proteína, por ejemplo, o el peso, de 1000 granos, pues ahí tenemos como con los tratamientos de control con nitrógeno frente al control sin nitrógeno, bueno, pues hay una diferencia que es significativamente es estadísticamente significativa, ¿no? En ambos casos, en el caso de una variedad y de la otra. ¿Qué sucede con el fósforo? Bueno, pues en el caso del fósforo, aquí nos vamos a fijar en el tratamiento en blanco y el tratamiento en negro, el que tiene bajo fósforo y alto fósforo, con unas plántulas que tienen 7, 9, 11, 13, 14 días, muy poquitos días. Y sin embargo ya vemos como
el desarrollo de las raíces laterales, tanto en número, incrementa muchísimo cuando añadimos fósforo, como en la longitud, no solo en número, sino que en longitud, ¿no? Es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Hay una diferencia que en este caso, según va el ciclo, según va adelante el ciclo de las plantas, según van desarrollándose las plantas, aquí sí que visualmente podemos observar como cuando tenemos bajo fósforo, tenemos un desarrollo de la raíz muy inferior a un desarrollo con unas plantas que tienen unos niveles adecuados de fósforo. Pasamos al potasio y vemos cómo afecta tanto al volumen radicular de lo que es la raíz, tanto al número de hijos, a la superficie de la hoja bandera y al total del área foliar, y vemos cómo con esas dosis, a igual dosis de nitrógeno, en ese caso distintas dosis de potasio, en este caso 0,5, 5 y 15, vemos cómo afecta claramente en cada uno de los parámetros, incrementándose en cada una de estas variables, tanto en el volumen de la raíz, como en el número de hijos, como en el área en la superficie de la hoja bandera o en el total de la superficie foliar. Vemos cómo se incrementa cuanto más potasio tiene la planta desde un inicio. Desde un inicio. Como decíamos, el potasio, que no forma parte estructural de la planta, bueno, aquí está un poco el ciclo del potasio, ¿no? En qué cantidad de metabolismos interfiere fotosíntesis, el transporte del xilema-floema. Ahí veis el ácido jasmónico, que está directamente involucrado con los niveles de ácido salicílico, directamente involucrado en todos los metabolismos de defensa. También afecta la senescencia, controla las poliaminas, otro tipo de fitohormonas. Bueno, pues en todos estos metabolismos es en los que interviene el potasio y de ahí su importancia. ¿Qué sucede con el azufre? Que muchas veces es el gran olvidado. Como ya os decía, aquí en España, en general es difícil ver carencias, no así en Centro Europa, donde hay bastante carencia de azufre y lo suelen sufrir, ¿no? Aquí vemos como una serie de plantas que tienen una buena nutrición del resto de elementos, de fósforo, de nitrógeno, de micros, de calcio, de magnesio. El único elemento que tienen diferente es el azufre. Vemos varios tratamientos, desde 0 a 0,1, 0,5, 1 milimolar, y luego el tratamiento de más a la derecha, ese que pone una R, es un tratamiento que tiene 0 de partida, 0 milimolar de azufre, y a las 2 semanas o 3 se le pone la dosis de 1. Se le llama resupply, es cuando lo dejas en carencia, y a las 3 semanas o así, pues le pones ya la dosis adecuada de azufre para ver cómo le afecta un estado carencial, pero que luego intentamos corregir, ¿no? Bueno, pues ya se ve que aunque intentemos corregir, el peso de la planta no se recupera, no se recupera, y casi se queda al mismo nivel de como si no hubiera tenido azufre. Es decir, el azufre la carencia de azufre desde los estadios iniciales afecta ya el desarrollo del cultivo. Vemos como entre 1 milimolar, 0,5 milimolar, la diferencia no es estadísticamente significativa, ya empieza a serlo con 0,1, y bueno, en el caso de una carencia total la diferencia es obvia, y también es obvia con el resupply, que no consigue recuperar la planta. ¿Y por qué no consigue recuperar? Pues aquí vamos a ver, a la izquierda vemos que esto es la toma de nitrógeno marcado, nitrógeno 15, le ponemos a la planta nitrógeno 15 y vemos, analizamos cómo va tomando ese nitrógeno marcado, y vemos que el 0 milimolar de azufre pues tiene una toma muy reducida de nitrógeno. En azul claro vemos cómo es la toma de
de 1 milimolar, y el resupply vemos que queda en medio, es decir, que no llega a tomar el nitrógeno como debiera, aún recuperándose parte de esa toma, no llega a los niveles que le correspondería una vez que hemos corregido ese nivel de azufre en la nutrición. No llega a recuperarse, es decir, el metabolismo de esa planta ya queda tocado, y como no puede tomar suficiente nitrógeno, ya esa deficiencia en la toma de nitrógeno es lo que arrastra, lo que va a arrastrar en el desarrollo de la planta y va a hacer que no se desarrolle correctamente. ¿Y por qué no? Pues no lo va a hacer porque el nitrógeno en el suelo, si nosotros lo añadimos como urea o como sulfato amónico, tiene que convertirse hasta nitrato, porque el nitrato es la forma que mayoritariamente lo toman las plantas. Pero una vez que la planta toma ese nitrato, no lo puede utilizar tal cual y lo tiene que convertir otra vez a amonio. Es un poco incongruente, pero es el sistema que tienen las plantas. Para transformar ese nitrato a amonio, que es lo que después se va a utilizar para sintetizar aminoácidos y finalmente sintetizar proteínas, pues necesitamos la acción de una enzima. Esa enzima se llama nitrato reductasa. Y esa nitrato reductasa, pues ahí vemos que tiene un grupo prostético ahí y ahí que contiene esas bolitas amarillas que no son otras sino la simbología del azufre. Vemos aquí el dibujo de la molécula y vemos ahí esas dos moléculas de azufre, ahí en 3 dimensiones. Es decir, que para que la planta pueda transformar ese nitrato en amonio y finalmente sintetizar proteínas, va a necesitar la concurrencia de esta enzima, y si no hay azufre, esta enzima no se va a poder sintetizar por parte de la planta. De manera que ya va a venir penalizado todo el desarrollo de esa planta. Bien, una vez que hemos explicado un poco qué le pasa fisiológicamente a la planta cuando tiene estados carenciales de cualquiera de esos nutrientes principales en estadios muy emergentes, es decir, cuando son plantulitas de no más de 15 días, 20 días, vamos a ver qué pasa en el suelo, ¿no? Y por qué hemos de tener cuidado con la forma en la que añadimos esos nutrientes al suelo, como hacemos esa fertilización de fondo. Vamos a ver qué le pasa al nitrógeno, ¿no? Cuando cae al suelo. Nosotros podemos añadir el nitrógeno en forma de urea, de amonio o de nitrato. Bien, si echamos urea, ha de sufrir una hidrólisis. La urea no la toman las plantas. Esa hidrólisis nos va a llevar a la liberación de amonio. Amonio que es tomado por las plantas, pero es muy débilmente tomado por las plantas. Las plantas toman muy poco amonio porque tiene cierta toxicidad para la raíz de la planta y para la planta en sí. Con lo cual ese amonio que se nos queda atrapado entre las arcillas y se nos queda bloqueado, se nos queda fijado, pues bueno, va a tener que sufrir un proceso que se llama nitrificación y se va a tener que convertir en nitrato. O si no, añadimos nitrato, que ese sí que es la forma con la que mayoritariamente lo toman las plantas. ¿Qué problemática tenemos? Bueno, pues tenemos la problemática de que la urea en suelos alcalinos, es decir, con pH básico, pH por encima de 7, 7,5, 8, 8,5, y con humedades relativamente altas, pues sufre lo que se llama volatilización y la perdemos como emisión de amoníaco al medio ambiente, a la atmósfera, generando dos problemas. Hay una pérdida agronómica clara, es decir, echamos un nitrógeno que no lo vamos a aprovechar y después contaminamos el aire.
El amonio, por su parte, como se queda fijado y retenido en las arcillas, tenemos la ventaja de que no lo vamos a perder. No lo vamos a perder por lixiviación, es decir, cuando llueve mucho, por lavados, algo que sí sucede con el nitrato. El problema del nitrato es que aunque la planta lo toma muy rápidamente, también se lava muy rápidamente con las primeras lluvias. Prácticamente casi todo el nitrato que la planta no haya tomado, y la planta es muy pequeña, cuando se hace el abonado de fondo, lo vamos a perder por lavado yendo a las aguas subterráneas y bueno, generando todos los problemas que sufren las conocidas zonas vulnerables por acumulación de nitratos en esas aguas. Bien, entonces vemos que el amonio se nos tiene que transformar a nitrato, pero claro, aquí empezamos con ciertos problemillas, ¿no? El amonio pasa a nitrito y después a nitrato y necesitamos una serie de microorganismos que lo hacen, microorganismos que no los podemos tampoco añadir a cualquier sitio porque son muy arcaicos, se reproducen por bipartición, son muy lentos en su multiplicación. Y bueno, pues ya vemos ahí qué es lo que le pasa, ¿no? a estos microorganismos. Tienen una temperatura óptima entre 25 y 30 grados. Si bajamos a 18 grados en suelo, ya decrece la capacidad de transformación de una especie a otra, pues el rendimiento decrece al 50%. Bueno, entre 8 y 10 grados al 75%. A menos de 4 grados no hay actividad. Ahora imaginémonos un suelo de la zona norte, Burgos, Soria, en pleno invierno. Pues bueno, con esas temperaturas prácticamente esto está totalmente parado, ¿verdad? Está totalmente parado. Vale, bueno, esos son comportamientos que tenemos que tener en cuenta cuando echamos nuestro abonado de fondo. Que durante el invierno quizás vaya a haber una parada, pero bueno, en primavera todo esto se va a activar. Si tenemos ahí un nitrógeno que haya quedado fijado, por ejemplo, en las arcillas, pues bueno, vamos a tener un buen reservorio. Vamos a tener un buen reservorio. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que el nitrógeno nítrico lo podemos utilizar como un nitrógeno que en inglés se denomina boost, que bueno, viene a ser un poco un fogonazo, es decir, un empujón, esa primera necesidad que tiene el cultivo, pero que luego nos vamos a tener que ir a un nitrógeno de reserva, un nitrógeno sostenido que nos aguante en el tiempo, que va a tener que ser un nitrógeno amonio ureico protegido, desde luego. Bien, y tenemos que, si hacemos una serie de pruebas combinando las tres formas, se obtiene una serie de equilibrios que serían los óptimos. Por cada parte, en el primero por cada parte de nitrato, pues 1,6 partes de amonio y 4,4 partes de urea, siempre y cuando la urea vaya protegida. O si no, va muy bien también una que sea un equilibrio que tenga una parte de nitrato, 3,4 de amonio, 1,4 de urea, todo esto, toda la urea siempre protegida, e incluso va excelentemente bien un equilibrio que tenga una parte de amonio y una parte de urea. Si se echa en estos primeros días de octubre, que todavía hace calor, se nitrifica lo suficiente para dar ese fogonazo de nitrato. Bien, ¿qué tecnología desarrolló Fertinagro en relación a este nitrógeno? Bueno, pues teniendo en cuenta todo este comportamiento de nitrógeno, pues ha desarrollado la tecnología Duramón, ¿no? Es decir, vamos a inhibir esa hidrólisis de la urea para minimizar la volatilización y vamos a aumentar un poquito esa nitrificación, pero poquito, para que no se nos lixivie demasiado los nitratos, de manera que vamos a hacer ahí una especie de sándwich para que se nos acumule ahí cuanto más amonio mejor, que es lo que nos va a servir de reserva
para el cultivo. Esto va a hacer que vamos a tener, a lo largo del tiempo, vamos a tener un aporte mucho más continuado del nitrógeno. No vamos a tener un fogonazo de nitrógeno como el que pudiéramos tener solo con nitrato, y ese nitrógeno nos va a durar más a lo largo de todo el ciclo, de todo el desarrollo del cultivo. ¿Qué le pasa al fósforo? Pues el fósforo es uno de los elementos más desagradecidos que hay para su trabajo en el suelo, porque en los suelos ácidos se nos va a bloquear con el hierro y el aluminio, va a formar los fosfatos de hierro y aluminio, pero es que en los suelos alcalinos nos va a formar el fosfato de calcio. Prácticamente solo va a estar soluble en unos poquitos suelos entre pH 6,5, 7,5, quizás ni llegando a 7,5. Es decir, tenemos un intervalo de pH óptimo tan estrecho, que nos vamos a mover tanto en suelos donde vamos a tener el fosfato bloqueado por hierro y aluminio, como que lo vamos a tener bloqueado por calcio. De manera que va a estar muy limitada esa toma de fosfato, porque lo vamos a tener totalmente fijado. Bien, ¿y cómo lo toma la planta? Bueno, pues para que se os haga bastante reconocible la terminología, y pues el fosfato monocálcico, cuando hablamos de fosfato monocálcico, es el fosfato soluble. Tenemos un fosfato bicálcico que no se nos va a formar en el suelo, pero que es muy interesante porque es un fosfato lento, pero que es parcialmente soluble en agua. Pero tiene la característica de que es soluble a los ácidos orgánicos, y toda la rizosfera, cuando la planta lo necesite, va a emitir una serie de ácidos inorgánicos que nos van a ser, de ácidos orgánicos, perdón, que nos va a servir para movilizar ese fósforo. Además, los microorganismos que están en simbiosis con toda esa rizosfera también van a movilizar parte de ese fósforo. Y finalmente tenemos el fosfato tricálcico, que es lo que solemos obtener cuando el fosfato monocálcico entra en contacto con la solución del suelo. Hay calcio o hay aluminio o hierro, en el caso de los suelos ácidos, formando el fosfato de aluminio o el fosfato de hierro, pero en los suelos alcalinos pues, se nos va a formar el fosfato tricálcico, ¿no? Y ese es el que es solo soluble a ácidos muy fuertes, con lo cual lo tenemos totalmente bloqueado. La solubilidad nos va a aumentar de derecha a izquierda, o se nos va a reducir de izquierda a derecha, de manera que el fosfato monocálcico va a ser mucho más soluble que el bicálcico e infinitamente más soluble que el tricálcico, que prácticamente es un fosfato muy poco disponible para las plantas. Bueno, ¿qué pasa con el fosfato monocálcico? Pues que el fosfato monocálcico, como hemos dicho, pues enseguida se nos bloquea y pasa a tricálcico. El fosfato bicálcico no es un fosfato que nosotros lo podamos transformar a partir del monocálcico. De manera que vamos a tener un fosfato monocálcico muy soluble al agua, un fosfato bicálcico soluble, en este caso, al citrato amónico neutro, supongo que conoceréis esta denominación, y por fin el fosfato tricálcico, que es un fosfato soluble a los ácidos minerales. Lógicamente, el que es soluble al ácido pues arrastra tanto el que es soluble en agua como el que es soluble al citrato amónico neutro. El que es soluble al citrato amónico neutro, fosfato bicálcico, arrastra al fosfato soluble al agua. Bien, esto ya vemos que nos va a crear pues en los suelos un problema, que se nos va a bloquear el fosfato enseguida. Pero bueno, tenemos algunas maneras de transformar y de dar un fosfato que sea más sostenible a lo largo del cultivo, y es haciendo un equilibrio entre el fosfato monocálcico y el fosfato bicálcico 1,1. Este equilibrio la verdad es que va bastante bien, y tenemos algunas fuentes de fosfato bicálcico. La estruita es un tipo de este fosfato, ¿no?, bicálcico, aparte que se pueden generar cuando fabricamos o cuando solubilizamos el fosfato de roca. Se pueden dar
ciertos trucos para fabricar este fosfato bicálcico. Si tenemos un buen equilibrio de estos dos fosfatos, pues bueno, pues podemos hacer que ese fosfato se proteja en el suelo y una vez que esté protegido en el suelo nos aguante mucho más y esté a disponibilidad de la planta a lo largo de parte del ciclo. Esa es una de las tecnologías que tiene Fertinagro, que la veremos después, pero también tenemos una tecnología, la tecnología PLB, que esta es un paso un poco más avanzado, ¿no?, a todo esto. Como vemos, la planta va a tener una demanda de fósforo soluble que se incrementa a lo largo del ciclo. Al principio pues es mínima, pero luego el ciclo va a hacer el desarrollo de la planta durante el ciclo, va a hacer que demande cada vez más fósforo. Bien, la solubilización química, como hemos visto, es justo a la inversa, ¿no? Al principio, si añadimos fósforo sin proteger, pues en cuanto entre en contacto con la solución del suelo y haya calcio por ahí, el fosfato monocálcico se nos va a convertir directamente en fosfato tricálcico y nos va a ir desapareciendo el fósforo soluble del suelo. Es decir, a lo largo del ciclo nos vamos a quedar sin fósforo soluble. Y sin embargo, esto es lo que necesitamos. Necesitamos que se solubilice biológicamente para que tengamos el aporte de fósforo soluble que la planta nos va a demandar. Esto lo podemos hacer. Lo podemos hacer gracias a los microorganismos simbióticos que hay en la rizosfera y que tratados adecuadamente nos van a liberar el fósforo que va a necesitar la planta a lo largo del ciclo. Como os comento, esta es la tecnología PLB que ha desarrollado Fertinagro Biotech y que seguramente la veremos a posteriori en un webinar más adelantado, porque se puede hacer una presentación solo para ella y para explicar cómo funciona. Pero bueno, la tecnología que en la mayoría de los abonados de fondo vamos a ver actualmente es la tecnología USP, en la cual lo que hacemos es proteger el fósforo para que no se nos bloquee en los primeros instantes del cultivo, en los primeros días, semanas del cultivo, que se bloquea enseguida con las primeras lluvias en esos suelos alcalinos, sobre todo. Y bueno, pues una vez que lo tenemos protegido, pues nos va a aguantar durante unos meses más. Es decir, vamos a tener un fósforo protegido y mucho más disponible para el cultivo. Bueno, y con esto pues damos por finalizado el primer webinar. Espero que os haya gustado y bueno, haya servido para que, no sé, alguna cuestión que no tendríais muy clara, pues se os aclarara un poco, o abrir luz un poco en alguno de los temas y sobre todo crearos muchas preguntas para que os las podamos contestar, os podamos ayudar y bueno, muchas cuestiones queden abiertas para ir avanzando en ellas. Muchas gracias por vuestra atención.